¿Cómo protegerte de la inflación? Cada día las cosas cuestan más y la inflación no es la subida de los precios, sino la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Una vez que entiendes esto, vamos a pensar cómo protegernos de la inflación y por qué la generan. La inflación no es una casualidad, es una política. Los estados causan la inflación de manera deliberada. Por eso se pasan todo el día intentando combatir la deflación. ¿Qué es lo que hace el Estado para causar la inflación? La inflación no es la subida de los precios, la inflación es la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Y cuando entendemos qué es la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, entendemos que la subida de los precios es simplemente el reflejo de una consecuencia. La subida de los precios es una consecuencia de la inflación, no es la inflación. La pérdida del poder adquisitivo de la moneda ocurre cuando los estados gastan mucho más de lo que demanda el sector privado y, además, con ello se va perdiendo el valor del dinero que emiten. Me dirás que muchos estados no tienen moneda propia. Eso limita el potencial inflacionario del gobierno, pero no lo elimina. Es decir, cuando un estado que no tiene moneda propia está emitiendo vía gasto y vía endeudamiento más unidades monetarias, puede causar un nivel de inflación superior, aunque no tenga moneda propia. Por ejemplo, el caso de los países de la eurozona. Los países de la eurozona tienen niveles de inflación muy diferentes unos de otros. Significativos, además. Bien, a pesar de tener la misma moneda. ¿Qué es lo que ocurre? Que es absolutamente evidente que los países en los que la confianza en la credibilidad crediticia del gobierno es menor y los países en los que los gobiernos están tirando de mayor emisión monetaria vía mayor gasto y mayor deuda, en esos es normal que el nivel de inflación sea superior al de la media. Pero es verdad que al pertenecer a la zona euro y estar con el corsé que les limita la emisión monetaria, su nivel de inflación es menor. Es decir, imagínate, por ejemplo, si el gobierno de Ecuador o el gobierno de España tuviesen moneda propia. Piensa qué nivel de inflación tendrían. No sería la inflación que se está publicando ahora mismo. Lo que hace que se limite la veleidad y la intención inflacionaria del gobierno de Ecuador o del gobierno de España es precisamente no poder emitir todavía más cantidad de moneda de la que ahora hacen. Y además eso también beneficia en cierta manera a los consumidores que tienen precios más controlados. Piensa por un momento qué tipo de inflación tendría España o Ecuador si el gobierno con, en su momento, Correa o ahora con el señor Sánchez, tuvieran el control del Banco Central y la capacidad de emitir toda la moneda que quisieran. Mejor no hablamos, ¿verdad? Bien, lo entiendes. Bueno, pues una vez que entendemos eso, lo que tienes que saber es que el incentivo perverso que tienen los gobiernos para continuar diluyendo el poder adquisitivo de la moneda es elevadísimo. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es diluir sus compromisos a futuro. Están prometiendo cosas en el futuro que te van a pagar en una moneda que cada vez vale menos y a la vez tienen como objetivo poder seguir endeudándose, ¿de acuerdo? Una vez que entendemos eso, ¿cómo te proteges de la inflación? Lo primero es sabiendo que cuando decides no invertir ya estás perdiendo dinero, es decir, ya estás perdiendo por la inflación monetaria. Lo segundo es ver opciones. Vente conmigo. No es ninguna sorpresa que los mercados estén subiendo de manera muy significativa a pesar de incertidumbre global, etcétera, y de cierta, obviamente, volatilidad que se da como es normal en periodos en los que hay ciertas tensiones, etcétera. Pero la tendencia es a reflejar esa pérdida del poder adquisitivo de la moneda con el aumento del valor de las acciones, por ejemplo. Curiosamente, la inflación monetaria no afecta de la misma manera a las materias primas. El hecho de esa volatilidad nos muestra también, por ejemplo, en el caso del petróleo, cómo el petróleo no ha funcionado desde un punto de vista inflacionista, pero sí está reflejando
la inflación monetaria, el oro y la plata. También con niveles menores de revalorización, el cobre o el aluminio. Pero es interesante, ¿por qué? Porque claro, lo que están reflejando las materias primas es la debilidad del sector industrial y el exceso de oferta. Por supuesto, ese aumento de la masa monetaria del que hablamos con tanta regularidad en nuestro canal viene de esa enorme emisión monetaria por parte de los estados. Los bancos centrales y los bancos comerciales no crean ningún dinero extraordinario que no haya emitido previamente el gobierno o no haya gastado previamente el gobierno. Otro de los factores importantes para protegerte de la inflación es tener mucho cuidado con la rentabilidad de los bonos de renta fija. Muchos de los bonos te dan una rentabilidad económica real que es inferior a la inflación monetaria. Ojo, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque claro, si estás invirtiendo en unos bonos que te dan un 2, un 3%, en realidad anualmente esos bonos no te están protegiendo contra el aumento de la inflación, la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. ¿Y por qué no te protege de la pérdida de poder adquisitivo de la moneda la renta fija soberana normalmente? Por una sencilla razón, porque al final la emisión de moneda fiduciaria es la emisión de deuda. Los estados que están descontrolando el gasto público y que están descontrolando sus emisiones monetarias, obviamente no te van a dar rentabilidad económica real por sus bonos soberanos. Por eso tienes que jugar con la duración y ser capaz de buscar en aquellos activos de renta fija que te puedan dar mayor rentabilidad y mayor seguridad que los bonos soberanos. ¿Qué es lo que está sustituyendo a los bonos soberanos en las carteras de muchos y también en el activo de los bancos centrales? El oro. El oro que está a máximos históricos, pero no podemos olvidar de la fuerte subida de la plata, el platino o el paladio. Fuerte subida de los metales preciosos que reflejan precisamente esa destrucción del poder adquisitivo de las monedas. ¿Y qué podemos decir de las criptomonedas? En las criptomonedas hay que ser muy selectivo, hay que ser conscientes de la volatilidad. Efectivamente, podemos ver cómo el Bitcoin pues fluctúa con mucha agresividad y en el caso de otras, también con mucha mayor volatilidad que muchos de los activos. Por lo tanto, hay que ser conscientes de la volatilidad y ser muy, muy cautos a la hora de analizar las oportunidades, teniendo en cuenta, en cualquier caso, que, pues en el caso de Bitcoin, por ejemplo, pues no podemos olvidar que su comportamiento ha sido relativamente bajista a corto plazo, pero muy alcista a largo plazo. Pero la volatilidad hay que valorarla, ¿de acuerdo? Yo creo que estos son los factores esenciales, ¿no? Como el oro permite generar una diversificación que te da lo que no te puede dar la renta fija soberana. Fíjate la diferencia entre el comportamiento de la renta fija soberana con el comportamiento del oro. Es un mundo aparte, ¿de acuerdo? Bueno, pues simplemente ser conscientes de eso, el aumento de la masa monetaria, la divergencia entre materias primas, la importancia de invertir en mercados de renta variable para protegerte de la inflación, con especial énfasis en aquellos donde la orientación hacia el inversor minoritario sea mayor, como es el caso de Estados Unidos, y, por supuesto, teniendo en cuenta lo que ocurre con los metales preciosos y aprovechar esa oportunidad para tener colchones en una cartera que te permitan protegerte. Muchos de vosotros me diréis, bueno, pero es que claro, ¿y cómo se protege uno de la inflación si no puede invertir? Pues invirtiendo. Es decir, muchos pensáis que no tenéis dinero para invertir y sin embargo, y la cantidad más pequeña te va a ayudar mucho más que no hacer nada. El nuevo orden económico mundial, ya en tercera edición, el nuevo orden económico mundial, el título de mi nuevo libro. No te lo pierdas, te va a gustar. El nuevo orden económico mundial. Muchos me diréis, ¿cómo nos protegemos contra la inflación políticamente? Es muy sencillo. Dejad de pedirle
a los gobiernos que os den cosas gratis. Los gobiernos estarán encantados de ofreceros cosas gratis en el futuro que vais a pagar en más inflación, en más impuestos, mayor estancamiento y menor empleo. Por lo tanto, la mejor manera de protegerte contra la inflación es no votar a aquellos que te están prometiendo cosas en el futuro que vas a pagar tú con menor poder adquisitivo. Y protegerte invirtiendo, porque el momento para invertir siempre es ayer, que no te engañen.